Hola, buen día. Hago este video porque quiero un México mejor y me preocupa lo que estoy viendo y el rumbo que está tomando el país. En muchos aspectos, económico, social, político, educación, realmente en muchos aspectos. Y quiero hacer algo por eso. Quiero hacer algo compartiendo mis opiniones y quiero hacer algo porque quiero dejarle, no solo para mí, que sí, también, pero sobre todo para mis hijos, para mis sobrinas, para mis ahijados, para mis ahijadas, para la gente que va a vivir en este país más tiempo que yo. ¿Qué le voy a dejar a ellos como país? Me preocupa mucho y por eso lo quiero hacer. Quiero compartir mis opiniones y de una manera respetuosa, crítica pero respetuosa, sin descalificaciones, sin insultos, simplemente poniendo algunos argumentos sobre la mesa para que se evalúen, compartirlos con alguien que pueda coincidir o no conmigo, y en base a eso hacer un cambio y un México mejor. Eh, También decirles, yo no soy un político, nunca he tenido un puesto político, no conozco a nadie que tenga un puesto político o que siquiera que milite en un partido, ni familiar, ni amigo, ni nada. Soy un ciudadano común, común y corriente, un empleado que todos los días se levanta a trabajar, ajá, para hacer algo por México, por su familia y de manera honrada, que paga sus impuestos, que no tranza, que no recibe nada del gobierno, y que, bueno, lucha por tener un México mejor, ¿no? Mi motivación es esa. La dirección de México no me gusta, en todos los ámbitos o en varios ámbitos, político, económico. Este 2020 estamos decreciendo un 9%, uno de los peores países con crecimiento económico con peores cifras dadas la pandemia. Y la pandemia no es la razón. Antes de la pandemia, en marzo del 2020, ya teníamos un crecimiento de 0%. La economía estaba estancada. Claro, con la pandemia. Entonces, no se vale que nos digan que lo que nos pegó o lo que estamos viviendo es por la pandemia. Claramente es una parte, pero otra, ya venía una tendencia económica terrible para el país, un estancamiento por malas decisiones del gobierno. En la parte de seguridad, casi 40,000 muertes, muy cerca de 40,000 muertes en 2020, el peor año de la historia de México. ¿Se sienten más seguros hoy que hace un año de salir a la calle con su familia, de ir por carretera? ¿Se sienten más seguros? Claro que no, no va bien. Va muy mal esta parte también. Ya lleva 2 años este gobierno en el poder y todo lo que prometió no se ha cumplido, ¿no? En la parte de corrupción y transparencia, no veo tampoco un cambio. O sea, el día a día, los ciudadanos, al hacer un trámite, no hay cambio en la corrupción, incluso en las altas esferas. ¿Qué pasó con Cienfuegos? O sea, creemos que gente como Bartlett, como Muñoz Ledo, como va a hacer un cambio. Ellos estuvieron toda la época pasada y estamos en esta situación. Entonces, que ahora estén en la esfera más cercana del gobierno no me da ninguna confianza para saber y ver que hay un cambio de fondo, no solo en el presidente, en el gabinete cercano, sino en el resto del gobierno, ¿no? En la parte de transparencia, yo creo que es el gobierno menos transparente que hay, porque que haya conferencias de prensa todos los días en las mañanas, no significa que haya transparencia, porque en esas conferencias de prensa lo único que se dedica la mitad del tiempo el presidente es denostar, criticar a alguien, etcétera. Tiene eh, periodistas a modo que les hacen preguntas a modo, etcétera, ¿no? No hay transparencia cuando quieres quitar los órganos autónomos, el IFAI, y lo quieres mandar a gobernación. O sea, ¿de qué se trata, no? El ejército está haciendo obras importantes y todo está clasificado como
como reservado, ¿no? Obras del aeropuerto, que no sé qué tiene que hacer el gobierno haciendo un el ejército haciendo un aeropuerto, etcétera. Entonces tampoco hay transparencia. Claramente hay muchas decisiones incorrectas que van a tener consecuencias profundas en el tiempo. El aeropuerto, las estancias infantiles, los órganos autónomos, en fin, hay muchas cosas. Estos y otros argumentos me hacen saber que no vamos por el rumbo correcto. Y quizá lo más grave e importante es que el gobierno está concentrando demasiado poder, poder político, pero poder de ejecución. Con estas acciones que les digo, quitar los órganos autónomos, tiene el control del Congreso, tiene el control en muchos estados, una presión al Poder Judicial también importante. Entonces se está concentrando mucho poder en el gobierno, y esto ha probado que es terrible para México. Tuvimos 70 años de un régimen en donde tenía el poder concentrado y nos costó mucho mover eso. Ajá. Y ahora estamos regresando. Muchas de las acciones que se están haciendo están regresando a esa realidad. Y yo no quiero eso para México. Entonces, una de las acciones que yo quiero hacer y quiero proponer y quiero pedirles en estas próximas elecciones, salgamos a votar por una opción diferente a Morena. Eso nos va a dar una mayor equilibrio de poderes en el gobierno, gente que se va a dedicar a tener un contrapeso real, porque si tenemos una Cámara de senadores, un Congreso en general, dominado con mayoría absoluta por el partido en el poder, que de por sí está minando las instituciones, no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Les pido por favor que lo piensen, incluso si votaron, o incluso si creen que el gobierno está haciendo un buen papel, que yo en lo particular no, ya lo compartí, ajá, pero incluso en ese caso, piénsenlo, no está bien, no es sano, va a traer consecuencias que se concentre tanto poder en el partido, en el gobierno, en el gobierno en sí, y en general pues en una persona, ¿no? Porque este gobierno está pues manejado enteramente política, moralmente y realmente por solo una persona. Es demasiado peligroso. Entonces, las siguientes elecciones, por favor, votemos por una opción diferente al partido en el gobierno, una opción diferente a Morena. Esto nos va a dar un contrapeso importante y es algo de lo que tú y yo, ciudadanos normales, podemos hacer por México. Aparte de muchas otras cosas, trabajar, etcétera, vigilar al gobierno en el día a día, que lo haga bien. Pero esta es una acción muy específica, muy ubicada en el tiempo y que puede hacer una gran diferencia por México. Piénsalo, por favor. Gracias.